Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a toda la gente que nos está sintonizando en este rumbo de la mañana. Miren, yo voy a tocar hoy un tema que quiero hacerle un llamado de atención al gobierno central, al presidente de la República, por una situación que está ocurriendo en, en torno a la defensa civil y al centro de emergencias al COE. Es una situación que para mucha gente a lo mejor pasa desapercibida, no le asigna la importancia que tiene, pero para mí esto tiene una importancia capital y por eso quiero hacer el llamado al presidente de la República, como ya nos dijeron una vez los amigos que del DNI graban desde que uno habla del presidente, entonces que ojalá le pasen este mensaje al presidente. Ustedes saben que el director de la Defensa Civil, recién nombrado por este gobierno hace un tiempo ya, se llama Juan Cesario Salas Rosario. ¿Qué está pasando con la designación del señor Juan Salas en la Defensa Civil? Bueno, ustedes recuerdan que hace unas semanas atrás en la zona de Santiago, Sabana Iglesia y El Cibao, cayeron unos torrenciales aguaceros que desplazaron personas, dejaron comunidades abnegadas. ¿Y qué pasó allí de manera específica en el municipio de Sabana Iglesia o en el distrito municipal? Hubo un fallecido de nombre Manuel Ascona, por un derrumbe de una vivienda. Un árbol le cayó encima de la vivienda y este ciudadano falleció. Usted dirá, bueno, eso es normal que ocurra en medio de situaciones como estas. Ahora, lo grave de lo que yo he tenido acceso, a la información que he tenido acceso, y por eso el llamado del presidente, es que esa muerte se pudo haber evitado y no se evitó porque hay una disputa absurda y estúpida entre el director de la Defensa Civil y el general Juan Manuel Méndez del COE. Al nivel de que en ese caso de Sabana Iglesia, los rescatistas de la Defensa Civil manejaban unas informaciones que debieron haber compartido con el COE y no lo hicieron. No lo hicieron, y cuando el COE rinde informe de los fallecidos, heridos, refugiados, ni siquiera cuenta a este señor que había fallecido fruto de esa falta de información compartida a tiempo. O sea, la Defensa Civil no le pasó a tiempo unas informaciones que manejaba el COE para que el COE pudiera activar las alertas con tiempo en esa zona, y eso es algo muy grave. Pero no solo se queda ahí. Ya antes el señor Salas y el general Méndez habían tenido diferencias. Hay un choque ahí porque aparentemente el nuevo director de la Defensa Civil está viviendo sus momentos de fama, está un poco inflado con el cargo, no quiere intercambiar o cruzar información como debe ser entre agencias, que para eso es que están ambas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes recuerdan que el COE hizo un simulacro de terremoto hace unos meses, que todo el mundo lo saludó. Bueno, pues la Defensa Civil no participó de eso, lo hizo de manera muy tímida y cuestionó la organización en torno a la cual se desarrolló ese simulacro de terremoto que lo organizó el COE. Entonces, fíjense que ya van dos situaciones en las que hay un malentendido, una falta de comunicación fluida entre estas dos instituciones, y eso es algo muy grave. Pero hay otros detalles interesantes con relación a lo que está pasando en la Defensa Civil. Me cuentan que tiene un problema a lo interno también con los voluntarios de la Defensa Civil. Ustedes saben que son gente que no reciben paga, que hacen eso por vocación, porque ha designado como encargado de jefe de voluntarios a una persona que nunca en su vida ha sido voluntario. Pero también ha designado al frente de la unidad de gestión de riesgos también a una señora que no tiene ninguna experiencia en esa área. Oigan lo delicado de lo que yo le estoy denunciando. O sea, gente al frente de organismos de seguridad, de socorro, de situaciones que no tienen ni siquiera la más mínima experiencia dirigiendo personas que tienen preparación técnica, años
de formación y de conocimiento, y ya fíjense un fallecido que hay fruto de esa falta de experiencia. Solo recordarles a este país y al gobierno qué pasó en este país en el año 98 cuando el presidente Fernández era presidente con el huracán George en la Mesopotamia, que el Pidio Báez, el amigo nuestro que hoy es diputado, era el encargado, director de la defensa civil en ese momento, y tampoco tenía ningún tipo de experiencia para manejar ese tipo de contingencias y crisis y huracanes. ¿Y qué pasó? Que el día antes de llegar el huracán George, el señor Elpidio Báez decía que en este país que ese huracán no venía para acá. Y la gente, con ese tipo de información, mucha gente se descuidó. Y mucha gente le encontró y le agarró ese huracán en plena calle. Y en la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, fallecieron 100 y pico de personas por ese manejo irresponsable y de falta de experiencia que tenía el señor Elpidio Báez en ese momento. Entonces les traigo ese ejemplo para que ustedes vean el nivel de riesgo que hay para un país como este, el hecho de que el señor Juan Salas esté al frente de la defensa civil sin tener ningún tipo de experiencia en mitigación de riesgo, no tiene experiencia militar, no tiene experiencia, ningún tipo de formación en cuanto a ese tipo de situaciones. Pero no solo él no tiene experiencia que está frente a la defensa civil, no tiene experiencia el personal que él ha designado al frente de los voluntarios, el personal que ha designado como encargada o la persona que ha designado como encargada de mitigación de riesgos. Y eso es una cosa muy grave porque encima de que no tienen experiencia ninguno los que están dirigiendo la defensa civil, entonces tienen una lucha y una confrontación con el general Juan Manuel Méndez del COE, que sí tiene la experiencia, que sí ha demostrado por muchos años que sabe dirigir eso. Y entonces, por eso yo he querido hacer este llamado de alerta. Recuerden, señores, lo que pasó en una potencia como Estados Unidos el 11 de septiembre. Solo porque dos agencias o varias agencias no intercambiaron información oportuna a tiempo. Entonces, ustedes se imaginan lo que puede pasar en este país, que ya en 1, 2 o 3 meses inicia la temporada de huracanes, la temporada ciclónica. Que vive habiendo inundaciones, porque hay un capricho del director nuevo de la defensa civil de que él no quiere compartir información con el COE, que la defensa civil es un mundo aparte. Esas son cosas que son absurdas. Pero lo peor de todo, oigan lo que es, yo les voy a leer a ustedes hoy aquí el perfil del señor Juan Cesario Salas Rosario, para que ustedes vean cuál es su área de expertise. Es egresado de la licenciatura en Publicidad, Mención Creativa y Gerencia de la Universidad de la UAS. Oigan esto, Publicidad y Mención Creativa. Es licenciado en Derecho en la Universidad de la Tercera Edad y posee un máster superior en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nada que ver con temas de mitigación de desastres, de riesgo, de nada de eso, ¿verdad? Su vida empresarial y profesional se ha caracterizado por una combinación de formación y experiencia, logrando participar en delegaciones comerciales, ferias, negocios, congresos en Asia, Estados Unidos, Europa. Es asesor de organizaciones políticas, sociales y culturales en materia de comunicación estratégica y campaña publicitaria. Oigan esto. Desde el 94 el señor Salas viene consolidando y promoviendo oportunidades de negocios en los sectores productivos a nivel internacional. Se destacan sus funciones como director creativo y gerente de proyectos en el sector empresarial e instituciones gubernamentales. En sus inicios se desempeñó como diseñador gráfico, promotor cultural de la Dirección Nacional de Cultura. Nada que ver con manejo de desastres, mitigación de riesgos. Entonces yo me pregunto, en serio, ¿cómo designan en la defensa civil una persona, primero que no tiene ninguna experiencia en esa área, y él lleva consigo otras personas y se rodea de personas que no tienen ninguna experiencia en la mitigación de desastres, pero encima de que no tienen la experiencia, entonces tampoco tienen la humildad de reconocer que el general Juan Manuel Méndez en el COE sí tiene una experiencia probada, sí sabe de esto, y mucha gente que tenía años y años y años en la defensa civil, que son técnicos especializados en rescates, voluntariado, manejo de crisis, mitigación de riesgos, y le han pasado por encima a todo el mundo ahí. Me cuentan, oigan esto, que el señor Juan Cesario Salas a lo que está aspirando es
que la defensa civil la convierta en un ministerio y que fusionen el COE con todo para él ser el ministro de riego del país. Oye esto, pero una gente que no tiene ni siquiera la más mínima experiencia en eso. Entonces yo le pregunto al presidente Luis Abinader, ¿va usted a dejar en manos de un inexperto que no conoce nada del tema de riesgo la seguridad de los más vulnerables de este país? En un país donde constantemente hay tormentas, inundaciones, huracanes, y encima de eso que no puedan ni siquiera ponerse de acuerdo. Una de las instituciones o áreas que mejor se ha manejado en este país en los últimos años es esa área de mitigación de riesgo. El COE, Defensa Civil, Cruz Roja, todo el mundo monolíticamente unido, la ONAMED, reunidos, dando los partes con tiempo, viene agua, viene un huracán en tantas horas, y cómo este señor va a llegar a distorsionar y dañar todo eso. Entonces, presidente, y con esto concluyo, póngale atención a lo que está pasando en la defensa civil, porque de lo contrario podría replicarse algo tan grave como lo que pasó en la Mesopotamia de San Juan. Rumbo de la mañana.